Anuncios del gobierno del lunes, posibilidades de cómo Uruguay puede tratar de surfear esta tormenta que es a nivel internacional, es que invitamos a Ignacio Umpierres, que es economista del Centro de Estudios para el Desarrollo. ¿Cómo te va? Buen día, Jaime, Martín y Jimena. Bienvenido. Y buen día para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, si tuviéramos que ponerle una nota al actual momento de la economía uruguaya en este marco internacional, ¿qué nota tendría? Y yo creo que es un momento de incertidumbre. No hay que perder de vista que este contexto global para Uruguay es favorable. Creo que ese es un foco que tenemos que tener y no perder, más allá de... Claro, pero explícalo, porque si los aumentos de los precios están a la orden del día, o sea, los precios aumentan. Sentimos que nos cuesta cada vez más caro todo o compramos menos con la misma cantidad de dinero. ¿Cómo vienen los economistas o las autoridades y nos dicen estamos en un ambiente favorable? Creo que hay dos caras, ¿no? Hay una cara que es... tenemos un alto precio de las materias primas, la economía mundial está creciendo a tasas relativamente elevadas respecto a su promedio histórico, tenemos un contexto financiero que todavía es bastante laxo y en ese sentido las condiciones desde el punto de vista de la demanda externa, que en realidad es uno de los componentes que tira el crecimiento económico en Uruguay, que tira la creación de puestos de trabajo en Uruguay, nos favorece. Eso no tenemos que perder de vista que Uruguay crece más, genera más empleo cuanto el contexto internacional es más favorable, cuando tenemos precios internacionales, un ciclo de precios internacionales más favorable. Claramente que eso tiene su contracara, en este caso, sobre los precios internos, ¿no? Y en ese sentido, el efecto de este ciclo de precios tiene aristas heterogéneas, tanto entre sectores de actividad como entre ingresos de la población. En términos de precios, claramente que estamos recibiendo presiones inflacionarias provenientes del resto del mundo. Difícil es que Uruguay con sus herramientas pueda hacer algo, amortiguar esos precios, difícil, porque Uruguay es tomador de precios internacionales y por tanto es difícil que esa realidad Uruguay pueda hacer algo. Pero no hay que perder de vista que este ciclo es positivo para Uruguay. Creo que eso es una cosa que hay que internalizar. Por eso es que también estamos ligados a la situación internacional en el sentido de, por ejemplo, la incidencia de la guerra en Ucrania, porque también hemos escuchado a algunos economistas que han dicho no está dependiendo esta situación económica de la guerra, es un argumento o es un pretexto más que un argumento. ¿Cómo lo sentís tú? Sí, yo creo que la guerra lo que hizo fue agudizar algunas tendencias que se venían dando, particularmente la firmeza de los precios de las materias primas. Creo que ya venía desde la segunda mitad del año 2020, después de que la pandemia se empezó a recuperar los países de la pandemia, y la guerra lo que hizo fue agudizar esa situación, ¿no? Con algunas complejidades más importantes en algunos commodities particulares, como el caso del petróleo, como el caso del trigo, pero lo que hizo fue, digamos, echar más leña al fuego a una situación global que tiene riesgos, que es inestable, pero que en este contexto es favorable para Uruguay. O sea que lo que ya venía de antes de la guerra se agudiza con la guerra. Exactamente. Lo que no tenemos que perder de vista tampoco es que no sabemos cuánto va a durar este ciclo. O sea, este ciclo no es eterno, no es permanente, es transitorio. Eso es lo que tenemos que internalizar para que sabemos que en algún momento se va a revertir, no sabemos cuándo, no sabemos de qué forma se va a revertir, si se va a revertir paulatinamente o si se va a revertir abruptamente con otra crisis global. Entonces, tenemos que empezar a internalizar que este ciclo es transitorio y, por tanto, las políticas que uno aplica en esta época deberían tener cierta sintonía fina internalizando que este ciclo es transitorio para cuando el ciclo culmine, digamos, nos agarre en una posición bien parada. Es, en definitiva, aprender de algunos errores del pasado. Y siguiendo en el plano internacional, ¿no? Antes de ir a lo local, esta caída del dólar que la vemos a diario, ¿cómo nos puede seguir afectando y qué tanto tiene que ver este contexto de guerra y contexto global? Bueno, la caída que estamos viendo del dólar, primero es una caída que se está dando en la mayoría de los países exportadores de materias primas. Digamos, la debilidad del dólar en Uruguay... No. Argentina justamente ayer subió. Sigue subiendo. La debilidad del dólar en Uruguay es la contracara de precio de las materias primas tan elevados. Pasó en el ciclo 2004 a 2014, donde el dólar tuvo una caída nominal muy fuerte.
Y también, claramente, las políticas más restrictivas de los bancos centrales, aumentando las tasas de interés domésticas, coayuda a esa debilidad del dólar. De nuevo, esa debilidad del dólar va a ser aparentemente transitoria, no sabemos hasta cuándo, en la medida que las condiciones globales financieras externas empiecen a cambiar, se empiecen a endurecer aún más. Estados Unidos ya está aumentando la tasa de interés. No sabemos todavía cuál va a ser el ritmo exacto de aumento de la tasa de interés, pero sí sabemos una cosa. Durante, por ejemplo, la gran crisis de 2008, Estados Unidos demoró casi 8 años en aumentar por primera vez la tasa de interés. O sea, tuvimos condiciones financieras muchos años después de la crisis extremadamente La laxas. situación de Estados Unidos es muy distinta hoy. Hoy, exactamente, hoy es muy distinta y de hecho ya pasaron 2 años y ya está normalizando su política monetaria. Por tanto, quizás este ciclo sea más corto, ¿no? Ignacio, vengamos a lo local, los anuncios del lunes. ¿Cómo te cayeron? ¿Qué te parece? ¿Es un buen camino para tratar de por lo menos aminorar un poco la marcha inflacionaria, por ejemplo, y la suba de precios? Yo creo que las medidas eran esperables y están alineadas o son consistentes, digamos, con el compromiso explícito del gobierno de llegar al fin del periodo de gobierno, de 2024, con los mismos niveles salariales con los que recibió el gobierno en el 2019, hablando en términos de salario real. En ese sentido, creo que las medidas son consistentes con ese compromiso explícito. En ese sentido, dado la sorpresa inflacionaria que hemos recibido en los últimos meses, dado la trayectoria esperada de la inflación que uno espera para lo que resta del año, dado los aumentos nominales que se habían dado tanto en los consejos de salarios del año pasado para el caso de los privados como en el presupuesto nacional para el caso de los públicos, contemplando todo eso, de no haber ajustes nominales o en su defecto un adelantamiento de los correctivos para los sectores que no tenían este año, 2022 se encaminaba hacia un nuevo año de pérdida moderada de salario real, ¿no? ¿Y por qué tantas opiniones encontradas entonces? Sobre que esto sirve, esto no sirve. Bueno, yo creo que yo ahí comparto algunas cosas y tengo algunos matices. Yo creo que en realidad estas medidas estas medidas puntuales no desafían la consistencia de las políticas macro actuales. No quiere decir que haya otras medidas que sí las estén desafiando. De hecho, los equilibrios macro están desafiados en sí mismos. Es decir, la política fiscal, la política monetaria, la política salarial deberían tener un trabajo muchísimo más de sintonía fina en los próximos años porque el contexto global lo va a requerir. Pero yo creo que estas medidas particulares no generan inconsistencias o tensiones sobre las actuales políticas económicas. Yo creo que desde el punto de vista fiscal esto tiene un efecto neutro y desde el punto de vista salarial ya los correctivos que se adelantan primero son muy acotados, es un 30% de los sectores y segundo... No, y a agosto. Exactamente, y segundo que... ya deberíamos tener internalizada en las expectativas que hay correctivos, ¿no? Es decir, en Uruguay el correctivo salarial es la forma de indexarse contra la inflación y en ese sentido el 70% de los sectores de actividad ya tenían firmados correctivos para este año, que además son sectores de actividad más formadores de precios, más fijadores de precios, por tanto yo creo que desde ese punto de vista el riesgo, si se quiere, de que haya una inflación de costos, una espiral precio-salario que termine generando presiones inflacionarias sobre los sectores no transables, digamos, ya estaba latente y en este caso ya debería estar internalizado en las expectativas. Por lo tanto, yo creo que desde ese punto de vista no generaría una inconsistencia estas medidas puntuales. No quiere decir que otras sí las tengan. El tema precios, porque se ha tocado muy poco el tema del IVA en el asado, en los farináceos. De alguna manera el tema del fraccionamiento pasa también por una presión al consumidor, pero en definitiva es también adecuar el tema del consumo. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que ahí justamente hay un cambio en el enfoque del gobierno de, por un lado, hace algunas semanas, como vos decías, tomaba medidas sobre algunos precios, no sobre la inflación, sobre algunos precios en particular que estaban de consumo masivo, que estaban teniendo aumentos significativos, particularmente el caso de los productos panificados y el asado tira que tuvieron la exoneración de IVA. Y que continúa. Y que continúa. Yo creo que ahí hay como dos cosas, ¿no? ¿Por qué este cambio de enfoque de pasar de los precios hacia medidas sobre los salarios, ¿no? Yo creo que ahí, primero una razón económica, que es que
los efectos de este tipo de medidas, y me refiero a la exoneración de IVA, son muy limitados, son muy transitorios y son relativamente poco efectivos, ¿no? Son muy limitados en el sentido de que actúan sobre el nivel de precios, no son medidas antiinflacionarias. Después son realmente transitorios porque, como vos decías, tienen una fecha de caducidad, ¿no? Entonces ni siquiera permiten bajar un escalón permanente por única vez el IPC. Y son poco efectivos porque, además de que representan un conjunto muy acotado en la canasta de consumo, tienen no necesariamente la totalidad de la exoneración de IVA se traslada al precio de venta final, ¿no? Operan en definitiva factores de oferta y demanda. Por tanto, desde ese punto de vista, la política pública no tiene muchas herramientas para actuar sobre algunos precios de la economía, y más porque son precios que vienen dados por los precios internacionales, cuya formación de precios depende del contexto externo, y Uruguay es tomador de precios. Entonces, ese como un punto de vista económico. Como un punto de vista más de economía política, yo creo que, considerando la evolución reciente, me refiero al 2021, y esperada, me refiero al 2022, de lo que va a pasar con el empleo, lo que va a pasar con la actividad, yo creo que hay un espacio importante para la recuperación salarial. Nos agarra, obviamente que hay asimetrías entre sectores, que deberá ser un trabajo de sintonía fina, que hay problemas estructurales en el mercado de trabajo, pero en definitiva hay un espacio para la recuperación salarial. Este momento, esta sorpresa inflacionaria, nuevamente va a impedir que en este año haya una recuperación salarial, porque estamos hablando de que el año terminaría, siempre y cuando las presiones inflacionarias se moderen, terminaría en un relativo empate. Claro, nos interesa que si el bolsillo aumenta pueda llegar a los ahí está el precios. tema, Jimena, ese es el tema de sensación. Claro. Que ese empate le puede seguir diciéndole a la gente, con los 1.000 pesos comprás menos hoy que hace 6 meses. Exactamente. Yo termino ahí la idea, sí. Creo que es, con estos niveles de actividad, con estos niveles de empleo, hay espacio para la recuperación salarial. Con estos niveles de inflación, la recuperación salarial nuevamente se va a ver postergada, pero yo creo que lo que el gobierno intenta hacer con este tipo de medidas es, bueno, evitemos que este año vuelva a perderse poder adquisitivo, para cuando a partir del 23, dado mi compromiso de terminar el 24 en los mismos niveles que el 19, arranquemos la recuperación en un piso un poquito más alto, ¿no? Entonces creo que ahí esa es una decisión de economía política, y creo que también yo me pregunto si es viable desde el punto de vista político que haya 2-3 años de buen crecimiento económico, de buen crecimiento del empleo y de pérdida salarial. Yo creo que no. Permitime ir a algo de economía doméstica. Está claro que difícilmente se vuelva a rendir los 1.000 pesos que gasta hoy en un almacén o en un supermercado. Cualquiera de nuestros televidentes va a seguir comprando menos que hace 6 meses. El tema es, como no va a cambiar eso, al revés, si es posible que en el corto plazo, en vez de tener 1.000 pesos, tenga algo más, que le permita comprar algo más. Por eso yo voy al tema de la sensación. Yo entiendo lo que me decís y nos decís, y a los economistas, y está claro, y hay que confiar en los estudios científicos en ese sentido, pero la sensación de la gente de que todo está más caro, de que le cuesta comprar cada vez más. ¿Eso es posible generar algún tipo de correctivo, algo para que esa sensación cambie? Yo creo que ahí hay dos temas, ¿no? Un tema es la variación que están teniendo los precios, que en definitiva, con estas medidas de correctivos, con estas medidas de ajustes nominales en el sector público, llegaría a una situación de empate, es decir, donde en teoría no debería haber poder adquisitivo este año con estas medidas. Obviamente que hay una incertidumbre tan grande. Ahora estaba leyendo en el tema del atasco en los puertos de China, ¿no? Que va a volver a generar cuello de botella, que seguramente terminen generando más presiones inflacionarias externas. Por tanto, hay una enorme incertidumbre. Yo creo que ese es un punto, es la variación de los precios, lo que han subido algunos precios en este momento. Y otro punto es, bueno, algunos precios de la economía, Uruguay es caro. Uruguay tiene algunos precios de la economía que es caro respecto a qué, respecto a los ingresos de las personas, ¿no? Entonces creo que son dos cosas que van por carriles distintos. El tema inflacionario
claramente que es un tema más macro, que es un tema de las políticas macro, de la consistencia de las políticas macro, y el tema de la carestía, palabra que ahora está bastante de moda, el tema de qué tan caro es Uruguay en algunos productos, en algunos mercados, bueno, eso va por otros carriles micro, y yo creo que ahí hay esta coyuntura nos da una enorme ventana de oportunidad para empezar a tratar estos temas de por qué Uruguay es estructuralmente más caro en algunos bienes, en bienes importados, alimentos, en bienes cosméticos e higiene, en algunos sectores no transables, por qué tenemos regulaciones a las importaciones de frutas y verduras, a las importaciones de pollo, por qué tenemos regulaciones, aranceles a las importaciones de aceite, es decir, son todas cosas que no van a combatir la inflación porque no son medidas antiinflacionarias, pero sí podrían generar un descenso en los precios, ¿no? Por única vez. Entonces creo que son dos cosas que hay que empezar a ver y además es insisto, creo que es una buena ventana de oportunidad para que esto se concrete. ¿Cambia en algo el hecho de que los aumentos de 3 y 2% para jubilados y empleados públicos sea un adelanto de lo que va a ser el aumento de fin de año, principio del año que viene, a que sea un aumento real? Lo pregunto porque el PIT-CNT se va a reunir con el ministro de Trabajo para que le aclare especialmente este punto, si bien no se fue muy explícito en la conferencia de prensa, pero sí después se aclaró que esto era un adelanto a lo que sería ese aumento futuro de diciembre o enero del año que viene. Sí, según lo que dijo el ministro, es un aumento a cuenta. A cuenta, ¿no? Exactamente. Un adelanto. Pero cambia en algo que sea... ¿Hubiera sido más razonable que hubiera sido un aumento hoy? Yo creo que en el 22 lo que va a asegurar eso, debería asegurar, es que no haya pérdida de poder salarial. En el 23 va a depender un poco de qué tanto es la recuperación salarial, ¿no? Ahora está convocada el Consejo Superior en el sector público, donde va a haber una negociación sobre de qué forma y a qué ritmo se va a recuperar el salario perdido en el sector público en el 20 y en el 21, ¿no? Entonces creo que va a depender un poco de esa negociación entre el gobierno y sindicatos. Ignacio, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la Ha invitación. sido un gustazo y esperemos que la próxima vez que venga el panorama sea mucho más auspicioso. Sea mejor. Muchas gracias. Muchas gracias.